Hola, Richard. ¿Dónde escondiste los regalos? He buscado en cada rincón de la casa, pero parecen haber desaparecido. En el momento en que mencioné los regalos, noté un destello de ansiedad en el rostro de Richard. Mi curiosidad aumentó y le pregunté, ¿qué hiciste con ellos? Richard, con un suspiro vacilante, confesó, los vendí. Me quedé boquiabierta. ¿Por qué demonios venderías los regalos? Él explicó, necesitaba el dinero, y honestamente, esos regalos no te habrían sido útiles de todos modos. Estaba incrédula. ¿Hablas en serio? Esos regalos eran esenciales para nuestro presupuesto, especialmente para las necesidades del bebé. Richard desestimó mis preocupaciones. ¿Por qué estás haciendo tanto escándalo por algo tan trivial? Me los dieron mis padres, así que puedo hacer lo que quiera con ellos. Son míos. Déjame presentarme. Soy Laura Smith, una enfermera de 31 años casada con Richard, un empresario que posee Fishery Farms, donde capturamos y distribuimos pescado. La vida era buena al principio. El espíritu vibrante de Richard llenaba nuestros días. Pero todo cambió cuando su negocio enfrentó un golpe devastador. Una tormenta volcó el barco que transportaba pescado de su granja. Como pequeño empresario, este revés lo afectó profundamente, sumiéndolo en una tristeza profunda. Hice todo lo posible por apoyarlo emocionalmente, pero mis ahorros no podían aliviar sus problemas. A pesar de mi trabajo exigente, cocinaba sus comidas favoritas y lo llevaba a sus lugares preferidos, con la esperanza de levantar su ánimo. Durante semanas, se perdió en los videojuegos, ignorando sus responsabilidades en casa. Trabajaba largas horas y manejaba el hogar, incluso en mis días libres, mientras él no mostraba disposición para ayudar, lo que me dejaba frustrada. Entendía las luchas de manejar un negocio, pero creía que era vital compartir la carga de la recuperación. Puede que no sea una experta en negocios, pero sabía que aferrarse a los reveses no nos ayudaría a avanzar. En cambio, necesitábamos encontrar soluciones y mejorar la eficiencia. Le di a Richard el espacio que necesitaba para lamentarse durante un mes antes de que finalmente encontrara el valor para hablar. Richard, sé que has estado mal desde el contratiempo, pero tal vez es hora de empezar a mirar hacia adelante. Necesitamos encontrar soluciones en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. La tristeza constante solo podría empeorar las cosas. Como anticipaba, reaccionó a la defensiva, acusándome de ser insensible y egoísta por enfocarme en los negocios en lugar de ofrecer apoyo emocional. Sin embargo, insistí, cariño, puede que parezca brusca, pero realmente creo que aferrarse a esta pérdida está perjudicando tu negocio. Me importas, y solo deseo lo mejor para ti porque te amo. Richard no lo tomó bien. Eligió refugiarse en sus videojuegos, cerrándome la puerta con sus auriculares. Pasó más de un mes para que volviera a su rutina habitual, y sentí una ola de alivio a medida que las cosas comenzaban a normalizarse. Sin embargo, noté un cambio en sus hábitos. Comenzó a llegar a casa a horas extrañas, a veces pasadas la medianoche, a veces en la mañana, y ocasionalmente no llegaba en absoluto. Cuando le confronté sobre su horario errático, me desestimó con un comentario sarcástico: los empresarios no tienen turnos, ¿sabes? Controlamos nuestro tiempo. Su arrogancia me dejó cuestionando el verdadero estado de las cosas. Pasaron los meses, y otro contratiempo golpeó a Richard. Esta vez, sin embargo, no cayó en la desesperación. La chispa de felicidad en él se había apagado, reemplazada por una constante sensación de estrés y urgencia. Un día, se acercó a mí pidiendo ayuda financiera para su negocio. Sorprendida por su repentina solicitud, le recordé mis propias luchas financieras. Habiendo manejado los gastos del hogar durante la crisis de su negocio, mi respuesta claramente no le agradó. Tenía una expresión de desprecio. Un pan de culpa me golpeó, haciéndome reconsiderar mi postura. Reflexioné sobre mi vida anterior sin preocupaciones en mis 50, donde había disfrutado de viajes y aventuras, gastando casi todos mis ahorros. Quizás era hora de hacer un sacrificio por mi esposo. Como pareja, apoyarnos mutuamente era primordial, así que decidí utilizar mis ahorros para un viaje planeado a Hawái, con la esperanza de que ayudara a estabilizar el negocio de Richard. Lamentablemente, la mejora esperada nunca llegó. En medio de todo esto, descubrí que estaba embarazada, un momento de pura alegría. Sin embargo, la reacción de Richard fue eclipsada por la preocupación, dejándome confundida sobre lo que el futuro tenía reservado para nosotros. A pesar de mi emoción por el embarazo, la preocupación de Richard por proporcionar una vida estable para nuestro bebé eclipsaba mi alegría. Traté de tranquilizarlo, insistiendo en que el momento era perfecto. Sin embargo, Richard seguía aprensivo, atribuyendo sus miedos a los nervios típicos de ser padre por primera vez. Creía que con el tiempo, sus preocupaciones se calmarían. Honestamente, aunque
Compartía algunas de sus inquietudes sobre su ingreso inestable. Sostener a una familia con una sola fuente de ingresos se sentía abrumador, y aunque no podía depender solo de mis ganancias, esperaba que una vez que Richard se convirtiera en padre, asumiría sus responsabilidades y nuestra situación mejoraría. Lamentablemente, en lugar de volverse más responsable, Richard parecía cada vez más descuidado con cada día que pasaba. Pedir dinero prestado se convirtió en una ocurrencia común, cada vez por razones urgentes y a menudo cuestionables, ya sea para pagar a sus empleados o para invertir en un nuevo tipo de pescado. Me sentía frustrada, pero me contuve de tomar decisiones drásticas. Sabiendo que necesitaba concentrarme en el bebé, comencé a minimizar mis interacciones con él, concentrándome en mi bienestar y el de nuestro hijo. Al principio, no me molestaba ayudarlo, pero sus súplicas pronto se transformaron de solicitudes educadas a demandas directas. Lo que solía ser peticiones sinceras se convirtió en órdenes directas como: Laura, necesito que me envíes 1,000 pesos de inmediato. Traté de entender las razones detrás de sus crecientes necesidades financieras, pero siempre conducían a acumular deudas por préstamos comerciales pequeños con tasas de interés en aumento. Rechazar sus solicitudes provocaba arrebatos inmaduros de su parte, golpes de puertas, utensilios de cocina sonando y miradas de desprecio se convirtieron en la norma hasta que finalmente cedí. La actitud de Richard se volvió más insoportable, especialmente durante los últimos 6 meses de mi embarazo. Mis suegros organizaron un baby shower para nosotros, y estaba agradecida por su apoyo. Cuando recibí regalos considerados de ellos, de sus amigos y de la familia, me proporcionó un merecido respiro de los meses de tensión y preocupación. Recibir esos generosos regalos me llenó de alegría, sabiendo que nos proporcionarían todos los elementos esenciales que nuestro bebé necesitaría en esos primeros meses. Con nuestro presupuesto ajustado, adquirir estas necesidades habría sido una carga significativa. Sin embargo, a la mañana siguiente, me sorprendió encontrar la sala vacía, sin regalos a la vista, pensando que Richard podría haberlos movido al almacén. Revisé, pero no había señal de nada. Cuando lo llamé, no respondió. Al regresar, confronté a Richard sobre los regalos desaparecidos. Para mi horror, confesó que los había vendido. Shoqueada, le pregunté por qué haría algo así, y él respondió fríamente que los regalos no nos eran de utilidad. Con el corazón roto y frustrada, le expliqué lo esenciales que eran esos artículos para el bebé: ropa, una cuna, mantas, un cochecito y artículos de tocador. No podía entender por qué vendería algo tan vital, especialmente dado nuestra apretada situación financiera. Richard permanecía indiferente y despectivo, insistiendo en que como los regalos eran de mis padres, tenía derecho a hacer lo que quisiera con ellos. Yo argumenté que esos regalos estaban destinados a nuestro hijo, no para que él los vendiera para su propio beneficio. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, sentí una profunda traición e impotencia. Le rogué que entendiera que los regalos nos habían ahorrado dinero que no podíamos permitirnos desperdiciar de nuevo. Richard, sin embargo, seguía sin mostrar arrepentimiento, insistiendo en que adquiriría todo lo que necesitáramos una vez que llegara el bebé. Escéptica, lo desafié, preguntándole cómo pensaba hacerlo sin fondos suficientes, pero él desestimó los obstáculos financieros con una confianza inquietante. Cuando su mirada cayó, una repentina realización me golpeó: le faltaba efectivo. Poniendo los ojos en blanco, lo presioné: ¿dónde está el dinero de esos regalos que vendiste? No lo tengo, respondió, con un tono cortante. Entonces, ¿a dónde fue?, exigí. Invertí en mi negocio, se defendió. La frustración se desbordó mientras le respondía: en serio, Richard, ahorra las lecciones. Estoy cansada de esto. Eres un aguafiestas perpetuo, quejándote de cada pequeño contratiempo. Su defensividad solo avivó mi ira. ¿Cuál es tu problema? No contribuyes nada a los gastos del hogar. Apenas levantas un dedo y vives de mis ingresos. ¿Ahora tienes el valor de darme lecciones? En lugar de ayudar, solo añades a mis cargas. Si no eres feliz, ¿por qué no te vas? Anhelo algo de paz en mi propio hogar. Estar cerca de ti se siente asfixiante. Estoy demasiado cansada para seguir discutiendo. El comportamiento de Richard se volvía cada vez más errático. Conteniendo mi frustración, me retiré a mi habitación y cerré la puerta de un golpe. Algo no estaba bien en él. No podía deshacerme de la sensación de que estaba ocultando algo, tal vez incluso engañando o involucrándose en algo ilegal. Esa noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, decidí investigar. Secretamente, le eché un sedante en la sopa, asegurándome de que cayera en un profundo sueño. Con él fuera de combate, usé sus huellas dactilares para desbloquear su teléfono, revisando meticulosamente sus correos electrónicos y mensajes. Después de una hora de búsqueda,
Finalmente descubrí una verdad impactante, esperando encontrar evidencia de una aventura. Me quedé atónita al enterarme de que Richard estaba involucrado en el tráfico de drogas. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Todo comenzó después de sus primeros contratiempos empresariales, llevándolo a adentrarse en el oscuro mundo del contrabando de drogas a través de su empresa pesquera. Dentro de la comunidad pesquera, hay un conocimiento tácito de que las sustancias ilegales pueden esconderse dentro de la carga de pescado y carne. No había sido consciente de este lado turbio de su negocio. Un correo electrónico revelaba las primeras dudas de Richard sobre entrar en este mundo, pero la tentación de obtener dinero rápido resultó demasiado seductora para resistir. Las presiones de los narcotraficantes parecían una solución a sus problemas financieros. Lo veía como una solución temporal para recuperarse de sus contratiempos, pero el atractivo del dinero fácil lo llevó más profundo en un estilo de vida peligroso. A medida que su involucramiento se intensificaba, comenzó a deleitarse con los ingresos sin esfuerzo, lo que fomentó una nueva arrogancia. Esta inesperada incursión en la criminalidad fue el catalizador para la caída de Richard, guiándolo por un camino traicionero. La situación empeoró tras un desastre en el que se hundió un barco que se llevó tanto el pescado como las drogas. Ahora, con los narcotraficantes exigiendo compensación por sus pérdidas, Richard se encontraba atrapado, obligado a asegurar el transporte seguro de sus productos. Al escuchar todo esto durante una conversación con un dealer, yo, como enfermera, no podía soportar quedarme con alguien involucrado en tales actividades ilegales, habiendo sido testigo de la devastación causada por el abuso de drogas. Me pareció moral y éticamente inaceptable seguir siendo cómplice. Recogí cuidadosamente la evidencia sin dejar rastro de mi manipulación y devolví su teléfono. El sueño me eludió esa noche. A la mañana siguiente, mientras Richard aún dormía, recogí mis cosas y me fui, buscando refugio con una amiga y colega de confianza. Temerosa de reportarlo directamente a la policía, me preocupaba que exponer las acciones de Richard pudiera implicar a otros. Si él o sus asociados descubrían mi participación, podría estar en grave peligro. Rápidamente contacté al primo de mi colega, que resultó ser abogado. Me aconsejó que reportara la información de manera anónima a través de una consulta neutral. Si mi evidencia era sólida, las autoridades podrían iniciar una investigación y aprehender a los involucrados sin relacionarme con ello. Seguí su consejo, siendo honesta, y compartí toda la evidencia con la policía de forma anónima. Mientras tanto, cuando Richard se despertó y notó mi ausencia, interpretó la situación de manera errónea. Supuso que estaba molesta por los regalos que me había dado y me envió un mensaje, esperando una disculpa y con la esperanza de que regresara a casa. Ignorando sus mensajes, sentí un alivio al ver que sacó tales conclusiones. Me compró el tiempo que necesitaba para llevar a cabo mi plan sin levantar sospechas. Con 6 meses de embarazo, lidiaba con un torbellino emocional y miedo. Si Richard descubría mi participación, temía que pudiera hacerme daño a mí o al bebé. Pasé la semana de la investigación policial en casa de mi colega por seguridad. Después de una semana, mi abogado me informó que la policía había verificado mi evidencia, lo que llevó a cargos criminales contra Richard y varios cómplices. Atrapada entre el alivio y la tristeza por la inminente encarcelación de Richard, recibí una llamada de él solo unas horas después. Mi corazón se aceleró mientras respondía, ansiosa por ver si había unido las piezas de la verdad. Con una voz temblorosa, explicó que había sido arrestado por cargos de drogas e insistió en su inocencia. A pesar de su desesperado pedido de ayuda, sentí una abrumadora ola de alivio al saber que no tenía idea de mi participación. Richard, no puedo estar vinculada a ninguna actividad ilegal. Olvídate de la fianza. Esto es el final para nosotros. Estoy iniciando el proceso de divorcio. Colgué rápidamente, cortando cualquier oportunidad de que él respondiera. Esta era parte de la estrategia del abogado. Tras su arresto, podría proceder con un divorcio que enfatizara mi separación de su vida criminal. Fue un movimiento calculado diseñado para sorprender tanto a Richard como a sus asociados, protegiendo mi futuro. Cuando los padres de Richard se enteraron de su arresto, optaron por distanciarse, sin querer manchar la reputación de su familia apoyando a un criminal. Esto trabajó a mi favor, permitiendo que el divorcio avanzara sin complicaciones. Ahora, 2 años después, he dado la bienvenida a una hermosa niña a mi vida. Reflexionando sobre esos días tumultuosos, me felicito por confiar en mis instintos y cortar lazos con Richard. De no haberlo hecho, él podría seguir pesándonos financieramente o, peor aún, poniendo en peligro tanto a mí como a mi hija. Los delincuentes carecen de valores morales, y el secreto de mi denuncia a la policía se mantiene entre mi compañero de trabajo, mi abogado y yo. Actualmente, me quedo en casa de mis padres, recibiendo apoyo financiero para mi hija de parte de los padres de Richard.
hasta que él sea liberado, aunque eso parece poco probable en el corto plazo. Elegir la seducción del dinero fácil puede parecer una solución sencilla, pero más a menudo que no, conduce por un camino peligroso lleno de desafíos y repercusiones criminales.